¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y en esta ocasión os traigo lo que ustedes mismos me han pedido, que hable del ASLR en nuestra PS4, y aquel que no tenga ni idea, que seréis muchos, pues me dirán: ¿qué me estás hablando, Nano? ¿Qué cojones me estás hablando? Pues bueno, te lo explico. Me están llegando comentarios también, pues desde aquí, como siempre, agradecer a todo el mundo que me hace llegar estas preguntas interesantes, y también a veces pues me comentan cositas muy interesantes para traer vídeos, ¿vale? Desde aquí pues un millón de gracias, y pedirte pues que te suscribas, que le des like, lo de costumbre, ¿vale? Que actives la campanita. Bueno, me dicen, ¿qué es eso del ASLR? Pues porque han visto a gente diciendo que eso aumenta la tasa de éxito. Bueno, es muy sencillo, realmente muy sencillo, pero no sé si realmente es verdad o no es verdad. Aquí de lo que se trata es que el exploit vaya lo mejor posible, o que tengamos los menos errores posibles, que si comparamos con los primeros días que salió, o sea, esto ha mejorado en un 60-70%, aunque seguimos teniendo errores, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo deshabilitamos? ¿Vale? Una cosa que yo, mientras estaba iniciando todo esto, que había pensado yo, que lo había comparado con el Disable Update, o el deshabilitar actualizaciones, que lo tiene la consola, el cual, si tú lo activas, ¿vale?, ya la consola, por mucho que quiera, no se va a actualizar, a no ser que tú vuelvas a entrar en los payloads, lo vamos a ver ahora, y le actives la opción de habilitar update. En esta ocasión el ASLR no tiene botón, al menos yo no lo he visto, de volver a activarlo. Entonces a mí me cabe la duda de si este truquillo hay que hacerlo cada vez que inicia la consola o se queda activado ya por siempre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú lo quieres probar? Pues mira, yo lo voy a hacer como siempre. Yo lo voy a hacer como lo vengo haciendo hasta hoy, que me va muy bien. Quizás ahora que estoy grabando pues no me vaya bien, cosas que suelen pasar. Yo siempre inicio un juego de Playroom, incluso he probado a meter un juego, ¿vale? He probado el Little Big Planet 3 en disco, lo he puesto pues para que la consola se acelere, que dicen que cuando la consola está trabajando a más alto rendimiento va mejor el exploit. Dicen, yo lo hago y me va bien, ¿vale? Bien, entre comillas, todo lo bien que se puede ir en una 755. Bueno, entonces lo que la gente dice que hagamos es esto. Yo voy a usar la página de Dark Mother, que la tengo por aquí en favoritos. Ahí está, la inicio. Y aquí pues al iniciarla, pues aquí vamos a encontrar los típicos errores de memoria. No toco nada, aquí no tocamos nada. Los típicos errores de no hay memoria suficiente, le tenemos que dar la X las veces que nos pida. 1, 2, 3, 10, 50, 60, las que haga falta, ¿vale? No hay suficiente espacio libre en la memoria, entonces para no teneros aquí más tiempo de necesario, yo voy a hacer un pequeño corte e inicio cuando ya me active esto, ¿vale? Para no estar aquí más tiempo de necesario. Pues bueno, chavales, ya parece ser que me está cargando. Le he dado unas 8 o 10 veces, me ha salido el error hecha de memoria, y le he dado unas 8 o 10 veces. Esto, para que quede claro, es que se está habilitando el web key para lanzar el exploit, ¿vale? Así que nada, mira, fijaros, chavales, espero que se vea bien. Si no, ponen en pantalla en grande, recuerde los 3 puntitos en 1080. Y aquí tenemos, ¿vale? Aquí tenemos el Disable ASLR, ¿vale? Por eso os decía que yo creo que esto hay que habilitarlo cada vez que inicia la consola. Yo invito a todo el mundo que lo pruebe y que en los comentarios, ¿vale? Ya que todos sois Nanospeed Gamer, en los comentarios digan: a mí sí, a mí no, a mí me funciona, a mí no me funciona. Fijaros lo que os decía, si yo le doy aquí a deshabilitar actualizaciones, la consola por defecto va a deshabilitar esa opción. Aunque yo quiera, no voy a poder actualizarla. Tengo que venirme obligatoriamente aquí a habilitar actualizaciones, o me tengo que ir a Recovery y meter la actualización, ¿vale? Pero en el ASLR no tengo la opción de habilitarlo, así que yo entiendo que esto hay que habilitarlo cada vez. Supuestamente deshabilitando esto tiene más tasa de éxito. Esto, digamos que es una protección que tiene la consola, para que lo entienda, para que no se sobrecargue la pila de memoria, para que no nos dé errores. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En mi caso, la página de Dark Mother, pues lo primero que tendría que hacer es decirle si quiero el antiguo exploit o el nuevo exploit. Me da lo mismo, que lo mismo me da. Le voy a dar al New Exploit. En todos estos pasos nos puede dar un kernel panic, ¿vale? Ustedes simplemente prueben. No marcamos ni autoload exploit ni nada. Simplemente nos dice running jailbreak, please wait. Pues nosotros, please wait, esperamos. Una vez que nos diga que se ha lanzado, ¿vale? Esperamos un poquito. Aquí también, mira, ahora PS4 jailbreak complete. Entonces ahora o podemos lanzar el exploit o el mira, o sea, el Goldhem, perdón, el mira más es el SPOF, que es lo que hemos visto en mi vídeo anterior, o el mira. Entonces aquí el truco supuestamente sería esto: deshabilitar a SLR para que cuando yo le dé a uno de estas tres vaya mejor. Dicen, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Disable ASLR
Waiting for client, me está cargando el payload, supuestamente, cargando payload, launching payload, y me ha deshabilitado el ASLR. ¿Qué hago ahora? Pues supuestamente, si esto es para que vaya mejor, pues voy a lanzar cualquiera de ellos, me da lo mismo, este mismo, el Gold Hen, ¿vale? Le voy a dar al Gold Hen, y a ver qué pasa. Waiting for client, esperamos por client, launching payload, y ahora habilitamos. Vale, ya tenemos la play liberada, ¿vale? Pero ¿qué voy a hacer yo, chavales? Voy a hacer algo rápido. Voy a apagar y voy a encender para hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez, me voy a quedar en 2 veces, ¿vale? Y vuelvo, venga, apago, enciendo y vuelvo. Pues bueno, chavales, ya tenemos de nuevo la PS4 iniciada, así que venga, vamos al lío. Voy a hacer lo que siempre hago, inicio de Playroom, y si no tienes de Playroom, pues trata de poner un juego, lógicamente no muy nuevo, que te actualiza la consola, ¿eh? Venga, salimos de aquí. Ya os digo que esto quizá no valga para nada, pero yo lo hago así, ¿vale? Yo lo hago así y ya está. Venga, vamos a marcadores, me voy a mi página, a la misma que antes, Dark Mother, y simplemente lo mismo, ¿vale? Aquí me dirá lo del fallo de memoria y tendré que darle 1, 2, 10, 20, 30, 40 veces, no sé, las que haga falta. Vamos a esperar a ver si será la primera, que lo dudo mucho, ¿vale? Pues nada, venga, otro cortecito y vuelvo. Bueno, chavales, pues estamos aquí de nuevo, así que vamos a hacer los mismos pasos. Le voy a dar a New Exploit, una vez que me haya lanzado el exploit, antes de seleccionar cualquiera de ellos, mira, Spofo Gold Hen, pues tenemos que darle a Disable ASLR. Aquí hay que esperar, aquí también te puede dar un kernel panning, un pantallazo. Yo lo digo porque estoy viendo muchos vídeos de estable, súper estable, chavales, pero si no está estable ni siquiera, ¿vale? PS4 Jailbreak Complete, ¿vale? No está ni siquiera estable para versiones anteriores, ¿vale? Bueno, venga, vamos al lío. Deshabilitamos esto y probamos de nuevo a lanzar el exploit, ¿vale? Vamos a ver si nos funciona también. Pues nada, ustedes lo prueban. Yo traigo todo esto pues para hacerle la vida mejor, chavales. Recuerden, en el canal siempre tienen el PayPal, ¿vale? Si alguien se siente agradecido con este tipo de vídeos, con este tipo de ayuda, pues nada, ahí tiene PayPal y una donación o lo que le dé la gana, una cervecita. Bueno, venga, ahí tenemos. Vamos a darle otra vez igual que antes. Venga, el Gold Hen, simplemente por darle. A ver qué pasa ahora. Vale, pues parece que se está lanzando. Vamos a ver. De momento, bien, launching payload, pero ojo que todavía puede dar un kernel panning, ¿eh? Todavía. Ahí tenemos el Gold Hen lanzado. Y hasta me habilita el FTP, ¿vale? Pues nada, parece que va bien. Ya os digo, no sé si es suerte o no suerte. Yo no sabría decirte ahora mismo así si acierta, si es o no es así. Así que de verdad, espero todos vuestros comentarios, por favor. Espero que todos sean que sí, ¿vale? Y podamos hacer un vídeo afirmando que sí, ¿vale? Pero de momento os lo dejo a prueba, que todos lo prueben, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos la PS4 con los candaditos quitados. Y nada, chavales, pruébenlo, me comentan, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Recuerda suscribirse, like, campanita y adiós.